sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida. Pues buenas tardes. ¿Cómo están todos? Realmente me gozo muchísimo de estar en la hermosa ciudad de Monterrey con los jóvenes de aquí que siempre están dispuestos a reunirse y a gozarse en el Señor. Esta es la primera vez en toda mi vida que me pongo una bata para predicar. Eso me hace sentir realmente especial, como un médico, ¿verdad? Antes de iniciar, vamos a dejar nuestras tarjetas porque es posiblemente que la lección, la presentación, la homilia genere más preguntas y tal vez no tengamos el tiempo de contestarlas. Entonces ahí en el descanso nos van a dar la oportunidad de tomar una y podemos ayudarles tal vez en contestar las preguntas que se susciten de esta lección,
Este tema es un tema muy interesante. Hicieron un hermoso trabajo los jóvenes en la decoración. Yo por un momento me siento en el espacio sideral, entre todos los planetas. Y algo que es muy interesante es el tema que se ha elegido, un tema de mucha importancia para los jóvenes, porque ahorita están en desarrollo y están cuestionando muchas cosas que tienen que ver con la fe. ¿Qué es la palabra ciencia? Ciencia se debe de entender como conocimiento. Eso es lo que significa la palabra ciencia. Ciencia es conocimiento. Algunas personas dicen que el conocimiento que tú tienes o que va adquiriendo tu ser espiritual como si fuese un disco duro y va grabando y almacenando, ese es el conocimiento que tú tienes y guardas dentro, se le podría considerar como la conciencia. Esto es el conocimiento que has ido adquiriendo desde el momento que fuiste creado. Una vez más, el versículo base para esta lección se encuentra en Proverbios capítulo 2, en el verso 6. Proverbios 2, en el verso 6. Dice así: porque el Señor es el que da sabiduría. Tenemos ciencia, que es conocimiento. Tenemos inteligencia, que es la capacidad de entender el conocimiento. Tenemos también lo que es sabiduría, lo cual es el llevar ese conocimiento a la práctica. Una persona puede ser inteligente, no quiere decir que sea sabia. Puede tener mucho conocimiento, no quiere decir que puede practicar lo que conoce. Dice, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento, o sea, ¿de qué? Y la ciencia, el aspecto de este conocimiento y las ramas que él mismo tiene. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase? La vamos a desarrollar primero invitándote a pensar, a que desarrollemos esta parte de acá. Y después vas a analizar y reflexionar lo que te damos y te vas a sentir un poco frustrado tal vez. ¿Recuerdas cuando fuiste por primera vez a la escuela y entraste a la clase de matemáticas y alguien estaba hablando de matemáticas, no entendías lo que estaba diciendo y te frustrabas? Eso es normal. Así va a ser al principio en la clase. Intentaremos resolver lo que estás pensando para llegar a una completa convicción y el conocimiento. Número 1. Cuando tú ves la historia de la humanidad, tiene aproximadamente 5,781 años de antigüedad. Y vamos a dar regalos después, así que vayan apuntando porque es parte de los exámenes de 300 preguntas que vamos a hacer. No, es cierto, es parte. ¿Okay? Tiene de antigüedad 5,781, basado en lo que dice la Biblia, en lo que dice la verdad de Dios. Uno de los grandes retos que vamos a tratar de comprender es las discrepancias que hay entre el conocimiento o la ciencia humana y lo que dice la Biblia. ¿Ok? La suma del conocimiento humano se dobla cada 2 años o menos de cada 2 años. Esto es, que estamos en un nivel sumamente avanzado. Y esto fue lo que dijo el profeta Daniel en Daniel capítulo 12. Fíjate cómo dice ahí el profeta Daniel en Daniel capítulo 12. Vamos a ver ahí. Estoy tratando de sostener todo para que no se me vaya a caer nada. En Daniel capítulo 12 dice en el versículo, Daniel capítulo 12, en el versículo 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá. ¿Y la ciencia qué? Se aumentará. Esto es, que cada 2 años, literalmente, el conocimiento humano se dobla. Estamos en el momento en que la ciencia está avanzando de una manera increíble, se está aumentando. El día de hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 2 años. Y ustedes realmente son un milagro de Dios. Y ustedes no solamente son un milagro de Dios, una cosa que está sucediendo con ustedes es que son bendecidos por Dios en vivir en esta época. Porque en los últimos 100 años hay mucha más gente educada y menos gente analfabeta. En los últimos 100 años hay mucha más gente que tiene acceso a la comida y hay mucha más gente pobre que había hace más de 100 años. Y ustedes tienen la capacidad de estudiar no solamente 1 o 2 materias, muchas materias, de tal manera que se están actualizando los sistemas educativos para poder aprender más ciencia. La suma total del conocimiento humano se dobla cada 2 años. En la física y la cosmología, por lo cual podemos decir que sabemos más de lo que pasó con el universo y de cada fracción de segundo después de lo que se considera el Big Bang. Esto es un trozo que sale de la revista Time Magazine, donde escribieron los científicos más capacitados de los últimos 50 años. ¿Ok? Ahora, es interesante esto porque en 1800, con el descubrimiento de los restos de Neandertal en Bélgica y en Alemania, nos muestra la antigüedad de la humanidad. Esto es que si la humanidad tiene 5.781 años, parece que hay una discrepancia entre los restos que se encuentran en Bélgica, y apenas estuvimos la semana pasada en Bélgica, y lo que dice literalmente esta parte de la historia. Y aquí es donde tu mente empieza a tener problemas. Si la evidencia dice que un ser humano y los restos son mucho más antiguos que lo que la Biblia dice, ya hay un problema de contradicción entre la evidencia humana y la evidencia bíblica. Esto llevó al apoyo de las teorías de Charles Darwin. ¿Alguien conoce a Charles Darwin? ¿Alguien lo conoce? Bueno, han oído de él, pero no lo conocen porque ya se murió. ¿Okay? Y en muchos conceptos se utiliza a las teorías de Darwin comiéndose a la Biblia, al cristianismo. Esto lo apoyó y dijo, bueno, ¿se dan cuenta ahora cómo la Biblia está mal? Y la Biblia está mal porque aquí están las evidencias que datan a mucho más tiempo de lo que la Biblia data. En 1851, Léon Foucault, un físico francés laico, empezó a darse cuenta y pudo probar que la Tierra rodeaba el Sol. Y ustedes dicen, ¿por qué eran tan tontos antes de 1800? ¿A poco no sabían que la Tierra rodaba debajo del Sol? Hay teorías por influencers en estas épocas que dicen que la Tierra es plana. Ahora, aunque el buen Job, cuando se escribe el libro de Job, lo dice que la Tierra es redonda, este concepto de la ciencia no llega a ellos a entenderlo hasta 1851 y probó que la Tierra es redonda. Y si la Tierra es redonda y rodeaba detrás del planeta Sol, todo esto cambia muchas cosas. Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora, esto viene a causar un problema. ¿Realmente Adán comparte la idea con los descubrimientos geológicos o se contradicen? Y vamos a ser sinceros, hay puros jóvenes aquí en el área, ¿ok? Seamos muy sinceros. Levanten la mano quien ha escuchado estas contradicciones y les corresponde o les causa un poco de esfuerzo aceptarlas. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado estas contradicciones? Estamos en la iglesia, no sé, pero no vamos a excomulgar, tranquilos, ¿ok?
Eso es lo que queremos. O sea, no todos tenemos un buen proceso de pensamiento cognitivo. Por lo tanto, no todos pensamos. Eso se hace muy poco el día de hoy. Muy poca gente piensa. Y lo que hacen ustedes es que ven en internet algo y son unos expertos en la guerra de Rusia y Ucrania. Y ya saben por qué se hizo la guerra. Ustedes ven en el internet algo y ya saben por qué las vacunas los convierten en ranas. Este concepto es de influencia. Lo creo o alguien más lo pensó. Y aquella persona que lo pensó, yo tengo la información. Una cosa importante, hay información y hay entendimiento, comprensión. ¿Cuál es la información? Es el resultado que cuando tú haces un examen en la escuela, hay veces cuando algunos, no tú, hacen trampa en la escuela y es por opción A, B, C. ¿Qué es lo que pasa? Te ponen lo que llamamos el acordeón en aquellos tiempos, ahora la parte del WhatsApp, todas las respuestas, y pones A, B, C, C, D, pones todas las respuestas y sacas un 100. Esas son las respuestas, esa es la información. No quiere decir que las comprendes, que lo entiendes y que tienes el conocimiento. En la iglesia hay muchos jóvenes que solamente tienen la información, pero no lo comprenden, no lo entienden y no tienen el conocimiento. ¿Y qué es lo que hace esto? Lo que esto hace es que crea en nosotros una fachada en la cual decimos que creemos en Dios, pero cuando entramos a un pensamiento cognitivo, a un razonamiento más profundo, dejamos la fe. ¿Por qué dejamos la fe? Porque teníamos la información, pero no teníamos el conocimiento. Entonces, cuando vemos a Adán y los descubrimientos geológicos, esto no coordina. Por lo tanto, decimos, la evolución de la biología ha intentado darnos la comprensión de los primeros organismos vivos en este planeta. Y el avance de las células eucariotic, la construcción de estructuras de bloques del avance de las formas de la vida, la cual vino a formar lo que son organismos. Esto es, lo que hace un científico, alguien que piensa, es que trata de encontrar una respuesta lógica y razonable de lo que se está diciendo, porque cree solamente en los 5 puntos: lo que puede oler, lo que puede probar, lo que puede palpar, lo que puede oír. O sea, él, si yo no lo veo, no lo puedo creer. Y entonces son gente que piensa y dice, ok, ¿cómo es que se hizo la masa de la tierra? Y lo piensan. Y entonces ellos han llegado al punto de desarrollar y regresarse hasta el punto de cómo se formó el primer organismo vivo en este planeta. Y cómo llegaron a ser. Estas son cosas que tú no te preocupas. Tú estás preocupado en cuánto le costó el anillo a aquel hombre y que no se lo quiere regresar. Tú estás preocupado solamente en la nueva película de Animate que va a salir. Tú estás preocupado solamente cuándo sale Marvel y cuál es la película que viene. Tú estás preocupada solamente en la vanidad, que te veas bien. Eso es lo que, tú estás preocupado solamente en hacer un video de TikTok. Realmente nosotros no nos sentamos a pensar y analizar. Pero hay gente que dice, tengo que desarrollar esto porque yo no quiero decir que sé la respuesta, quiero decir que entiendo el proceso y que entiendo la respuesta. Y cuando tú entiendes la respuesta, puedes ser un cristiano mucho más fuerte espiritualmente. De tal manera que cuando llegas a la universidad y hay muchos debates, dices, ok, esto. En la iglesia debemos formar miembros que tengan un proceso de pensamiento de tal manera que ellos lleguen a la convicción bíblica. No solamente este versículo dice así, cállate la boca. Espérame, déjame pensar en esto, déjame analizar en esto, déjame obtener esto. Levanta la mano que me está siguiendo. Entonces ellos han hecho eso, pero luego viene otra parte que tienes que aceptar y que los científicos llegaron a aceptar, y es la parte de, ok, podemos ver las masas y las teorías dicen, bueno, la masa no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede ¿qué? Wow, sacan 10. Pero luego viene otro punto muy interesante. Lo que la ciencia está estudiando últimamente es
el concepto de conciencia. ¿Cómo explicamos la conciencia? Tiene la ciencia que explicar que cuando una persona muere, ¿dónde fue aquello que movía esa masa que caminaba? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Solamente regresa a la tierra y se hace otra vez tierra? ¿Dónde fue? Y lo tienen que pensar. La otra pregunta que hacen es, y se está estudiando, le decía a los hermanos en teología, es que ¿sabes qué es lo que sucede también muchas veces? Que ahora se está estudiando muchísimo en cuanto a la mente, y en los últimos 20 años ha revolucionado esto, y muchos predicadores nos tenemos que actualizar en esto que pasa. Entonces, de tal manera que el día de hoy la gente estudia el cerebro para ver por qué si estas dos personas tienen un cerebro, por qué esta persona decide esto y esta decide esto. ¿A qué se basa ello? ¿O por qué esta persona es tan talentosa? ¿De dónde sale el arte? Que quién sabe de dónde sale. ¿Cómo se puede explicar la conciencia en cuanto a la creación y en cuanto al ser humano? Y la pregunta que se hacen en cuanto a todo esto, porque nunca han visto la película del Rey León, ¿verdad? Está Simba y dice, tú ves las estrellas, son nuestros ancestros, ¿verdad? Y luego eso le pasa a todos los jóvenes, ¿va? Y todos bien. Y luego tienes un amigo como Pumba y como Timón, siempre sale esto, ¿por qué no? Y le dices, ¿has escuchado, Simba, qué son las estrellas? Y dices, son los ancestros. Y se empiezan a reír de ti y mejor te calles la boca. ¿Por qué no tienes una convicción? Porque solamente tienes ¿qué? La información. La pregunta que se hace entonces ellos, ¿cómo puede el ser humano entender los misterios de la biología? Esto es, sí, se puede describir la biología y palpar en un libro las letras y ver la masa y cómo se hizo, cómo llegó a ser, pero la pregunta que se hace es, ¿cómo puede el ser humano entenderlo? O sea, no la masa, o sea, ¿cuál es el proceso para llegar a entender los misterios de la biología, de la física, de las matemáticas, de la ingeniería y de la medicina? ¿Cómo podemos hacer grandes obras de arte? Los científicos chocan con esta parte y van a chocar porque tienen que darle una explicación razonable a eso. O sea, ¿cómo es posible que este joven sea más talentoso que aquel joven si los dos pesan lo mismo en masa? ¿Cómo es posible que este joven que creció en Monterrey y también allá en Monterrey, cómo es posible que este sea más talentoso? Y dijo uno de los artistas más grandes del mundo, dijo Leonardo da Vinci, que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro en las cosas que hacemos, y cualquiera que utiliza más de eso es una persona que brillante. Ahora, estoy asumiendo que todos ustedes utilizan el 10%, pero tú dirás, no, hermano, si usted conociera este de aquí al lado, este era como el 2%, porque realmente es este concepto de ello. ¿Cómo podemos hacer grandes obras de arte o grandes obras de música? ¿Cómo a alguien se le viene la idea de la música y puede decir, que voy a hacer la música, voy a hacer esto? ¿Cómo sucede? La ciencia dice, tiene que haber algo. Hay un estudio que estoy haciendo apenas muy interesante que se habla acerca de las emociones y los sentimientos. Y está comprobado, porque se hicieron estudios, que todo lo que pasa en el cerebro está basado en electricidad. ¿Ok? O sea que todos somos bien corrientes. Acá arriba. De tal manera que cuando una persona se alegra, tiene alegría, es porque hubo ciertos toques de electricidad que tocaron su cerebro y se alegra. ¿Sí me entiendes? Y lo que están haciendo los científicos esos 3 años, es increíble la ciencia, cómo lo están haciendo. Están colocando para poderle dar toques a una persona y para que ¿qué? Se alegre. Y le hacen con un botón y se alegra. Esa idea de la alegría en la cual vive la mayoría de la sociedad el día de hoy es un gran error, porque a veces se dopan en la alegría, y la alegría no es el único sentimiento que hay, ni en el único en el cual debemos de vivir. Lo tocan y se mueve la persona y se ríe, se siente alegre. ¿Cómo le hace eso? ¿Qué es lo que hace que provoque eso? Y entonces los científicos dicen, es que esto es increíble, la ciencia es increíble, pero la conciencia es mucho más profunda. Se podrá estudiar lo que no se toca, lo que no se puede palpar, lo que no se puede oler. Y le decía yo ayer a un hermano, a ver,
¿Tú amas a tus papás? ¿Mucho o poquito? Mucho, ella dice mucho. ¿Okay? ¿Cuántos kilos amas a tu papá? No lo puede medir. El científico dice, es que yo no puedo medir. Y si es inmesurable, ¿existe o no existe? Ellos lo sienten. Entonces, ¿cómo yo llego? Y este es el tipo de problemas que tiene la ciencia cuando llegan a ese punto. La ciencia no ha podido llegar ahí a comprender los misterios ¿qué? Profundos. ¿Cómo explicar el comportamiento mecánico del quantum? ¿Sabes por qué? Levante la mano a quien le gusta esta serie de los de Marvel y que el quantum y que quién sabe qué pasó y que se perdieron por sí. Levántela, honestamente, levante la mano. ¿Solamente algunos? Pero en el cine están todos juntos ahí, va. Ok. ¿Sabes por qué llama la atención? Porque te pone a pensar. Y ustedes como jóvenes piensan a veces, ¿habrá otro planeta? ¿Habrá vida en otro planeta? ¿Será que podamos detener todo esto y se pueda regresar? Esta última película de Spider-Man te saca de otra, dice, como que empieza a tomar dimensiones. ¿Qué pasaría si el tiempo se detuviera? Ya tú estás pensándote que es todo un científico, dices, puede pasar esto y esto. Si el tiempo se detuviera, haría esto, esto y esto, y haría aquello, eliminaría este si yo quisiera, y luego me regreso, y empieza a pensar. Te pone a pensar cómo explicar el comportamiento mecánico del quantum de una pequeñísima partícula. Es complicado, como si hubiese una sabiduría secreta que no hemos tocado. ¿Ok? Escucha, aquí voy a entrar al punto de la creación, ¿ok? Está comprobado. Los científicos ya lo comprobaron. Esto no es algo que a lo mejor. Está comprobado científicamente que una energía hace 13.7 billones de ¿qué? De años. Y tú dices, a ver hermano, espérame. Tú me acabas de decir que la Tierra tiene ¿cuántos años de antigüedad? Sí ponen atención. Increíble. Es lo que dice la Biblia totalmente. Entonces, ¿por qué hay una discrepancia entre 13.7 billones de años y 5.781? Te lo voy a explicar brevemente, ¿ok? Cuando nació Adán, ¿nació Adán? No, Adán nunca estuvo en el vientre de alguien. ¿Estamos todos de acuerdo según la Biblia? Cuando Dios lo crea, ¿cuántos años tenía Adán? A ver, dice, hermano, son preguntas capciosas. ¿Cuántos años tenía Adán el día que Dios lo creó? No, un día fue el día que Dios lo creó. Un día, cero, no, un día, ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero ¿has pensado cuál era la apariencia de Adán? Grande. Esto quiere decir que Dios puede crear algo con apariencia grande. Levanta la mano que está siguiendo. Que Dios cuando hace la tierra la puede crear con una apariencia mucho más antigua que 5.781 años. Pero no he acabado. ¿Están listos? Aquí viene lo gran profundo. Y lo vamos a ver en teología en la noche. ¿Ok? Lo profundo tiene que ver esto. ¿Cómo medimos el tiempo tú y yo? Dice el hermano, porque mi iPhone me dice que son las 7. No. ¿Cómo medimos el tiempo tú y yo? A ver. Levante la mano, ¿quién no quiere decir nada? La manera lineal. Vamos a decir la manera lineal. Vamos a decir que lo vamos a aceptárselo. Decimos nosotros que el día de hoy es un sábado, es lo que decimos, un sábado. El sábado es el día de hoy. ¿Cómo sabemos que ya va a pasar el día sábado? Por las horas. ¿Cuándo realmente pasa el día sábado?
a las 12 de la noche. Ustedes están pensando como verdaderos mexicanos en el 2022. Ahora, nosotros medimos eso y tú dices, yo tengo 20 años porque ya tengo 20 primaveras, dicen por ahí. Pero pon atención, ¿qué pasaría si la Biblia nos enseña que todavía no se medían los tiempos como tú y yo los medimos? Dices, a ver, hermano, ya estoy bien mareado. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, en el versículo 5. Primero, en este increíble, en esta galaxia increíble, este sistema solar que hicieron los muchachos, ¿ves cómo todo da vuelta en derredor del sol? ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, sabemos que ya pasó el día porque la luna cubre el sol. ¿Están todos de acuerdo? De que nosotros estuvimos, por ejemplo, en Islandia hace unos 4 años y estuvimos en el mes de junio y no anochecía. O sea, todo el día es día, no anochecía. Y luego estuvimos en Alaska, en otra parte, en otra temporada, y solamente unas horas del día hay sol, por la posición del planeta Tierra donde estamos situados nosotros. El sol mide los días, sí, pero el sol nunca deja de dar luz. Por lo tanto, es la luna la que ayuda a medir los días. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, pero ¿qué pasa si yo les digo, vamos a medir el tiempo sin que haya sol y luna? Dices, hermano, eso sí está medio difícil. Lo pongo de otra manera. Cuando una persona la meten a la cárcel y no puede estar en la luz, o fuera y sin reloj, llega a perder la noción de ¿qué, manos? Del tiempo. Entonces, Génesis 1:1 en el versículo Génesis 1 en el versículo 3 dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué, manos? La luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Noche. Y fue la tarde y en la mañana ¿qué? Un día. Hasta que Dios crea la luz y hasta que Dios la separa de las tinieblas, se empieza a contar el tiempo cronológico. Pero ¿fue ese día el día que Dios creó la tierra y los cielos? No. Porque en el principio, ¿pero en el principio de qué, hermano? Bueno, es que en el principio creó Dios los cielos y qué. Pero el tiempo que tú y yo conocemos no se crea hasta que se crea la luz. Y si el sol es la medida de nuestro tiempo, fíjate que dice en el versículo 13 y 14. En el versículo 13 habla, dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Es el día 3. Primer día, segundo día y tercer día ya pasaron. ¿Todos me están siguiendo? Pero en el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y ¿qué? Y la noche. Dice, espérame. Ya pasaron 3 días y luego hizo las lumbreras. ¿Cuáles son esas lumbreras? El sol y ¿qué? Pero ¿cómo pueden pasar 3 días si todavía no hay sol ni hay luna? Dices, ay, hermano, o sea, no lo había pensado. Muchos ya están como, ya me quiero dormir, hermano, porque me quedé en el quantum. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aceptar una cosa, que aceptar algo. Y lo que tenemos que aceptar es que tal vez estamos mirando mal, desde una perspectiva incorrecta, toda la idea de la creación. Porque cuando decimos fue creado todo en 7 días, tú estás pensando, se creó todo del lunes, del domingo al sábado. Tú es que estás pensando como, oye, y está bien, pero cuando te profundizas en el pensamiento dices, espérame,
Oye, si no había sol porque el sol lo hizo al cuarto día. Espérame, esto está más... Espérame, esto ya me hizo pensar. Levante la mano, ¿quién no lo había visto así? Ahí está, ¿sí se fijan? Y por lo cual, si Dios creó al ser humano con apariencia adulta, porque no lo creó cuando tenía, no lo creó como bebé. Adán no estaba como bebé, ay, ¿quién me va a amamantar? No había quien lo amamantara. Si lo creó como adulto, es posible que Dios también pudo haber creado la tierra con una apariencia más antigua de lo que nosotros la podemos medir. Wow, hermano, ¿de veras? Hello. Y por eso cuando se estudia la tierra, los científicos dicen, no, es que tiene 13.7 billones de años. No, los tendrá en apariencia, pero no con respecto a lo que dice la Biblia. O mejor dicho, la Biblia solamente corrobora lo que la ciencia está empezando a descubrir. ¿Ah? ¿Me están siguiendo todos? Entonces, sabemos que una energía, o sea, se crea la masa, la cual no lo puede explicar, esa inició la creación del universo. O sea, el universo, los científicos dicen, ok, todo esto que podemos ver se tuvo que crear, pero tuvo que haber una energía que lo creó. Porque ellos dicen, es que no se pudo haber creado por sí solo, ellos lo aceptan. Pero ellos no quieren decir que esa energía fue la mano de Dios, porque cuando tocan Dios dicen, no, ya estamos metiéndonos en cosas que no se pueden comprobar, palpar, tocar y ver, porque Dios no se puede ver. La fe es la certeza de lo que, la convicción de lo que ¿qué? Nadie jamás ha visto a quién, a Dios. Entonces cuando llega a este punto, ellos dicen, ok, pero ¿qué fue lo que dio esa energía? Una partícula pequeñísima se descubre dentro de una partícula aceleradora, la cual chocó con el hadrón y vino a hacerse la masa del universo. Ellos dicen, sabemos cómo se hizo esta masa. Pasó esto y se hizo la masa. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esto fuese creado? Esa es la pregunta que ellos tienen y que es una pregunta muy interesante. Esta masa constituyó las partículas elementales, lo que se le llama el quarks y el electrón, lo cual hizo que el peso de la electricidad cayese de tal manera que se formasen las partículas que constituyeran al universo joven. Pero ¿cómo es esto posible? Y la pregunta es, o sea, ¿qué fue lo que hizo eso? O sea, cuando la ciencia dice hubo un Big Bang, ¿sí entienden todo este concepto? O sea, esa la ciencia lo dice. Si lo ves de otra manera, estamos diciendo otra cosa, ¿ok? Ellos dicen, hubo un inicio de la masa, hubo un inicio de lo físico, lo podemos comprobar, fue hace 13.7 billones. En el momento que ellos ven la Biblia, como tú la veías antes de que te la explicara ahorita, dicen, la Biblia está mal, no corrobora con lo que estoy viendo. La evidencia no está. Pero si la ves de la otra manera, dices, espérame, oye, ¿qué están diciendo? La Biblia no está mal, solamente que la hemos visto mal. Teníamos la información, pero no tenías el proceso. ¿Por qué no tienes el proceso? Ellos dicen, hubo algo, un bang, hubo una electricidad, es magia, no creemos en Dios, pero hubo algo. Y cuando Dios dice, sea la luz, ¿por qué no puede ser eso? Ellos aceptan que hubo algo, lo que no aceptan es que ese algo, ese ser es Dios, pero aceptan que es. Pero si cada 2 años se está duplicando, doblando el conocimiento bíblico, es correcto que si cada 2 años se duplica, es correcto que tal vez llegue un momento que digan, ¿sabes qué? Tuvo que hacerlo alguien. O sea, sabemos que lo hizo alguien, pero no vamos a llamarle Dios, pero es alguien que lo hizo. Y la Biblia siempre ha dicho, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Ello forma los protones y neutrones, todo teniendo que estar en un momento preciso. Preciso, o sea, hay mucha precisión. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Si el planeta Tierra lo mueves 500 metros hacia la derecha, nos morimos todos. Hay una precisión increíble. Y los científicos lo saben, dicen, es que si tú mueves esto para acá, morimos todos. Si lo acercas al sol, nos quemamos. Si lo acercas, nos congelamos. Hay una precisión increíble. El científico dice, ok, ¿qué sostiene los planetas? Dices tú, los hilitos transparentes. Sí, pero ¿qué sostiene los planetas? ¿Y quién pensó? O sea, porque ¿quién hizo que estuviese en el lugar preciso? Ellos dicen,
Bueno, para formar la masa, lo cual produce los protones y neutrones, llega un momento que tiene que ser preciso, lugar preciso y momento preciso para darle forma a los átomos, luego algunos más grandes que se quemarían, formando el fuego interno, de lo cual hay las estrellas. Ellos dicen, la estrella es el resultado de este proceso de electricidad que va haciendo estos microorganismos que se van formando, hasta que se hace lo que se conoce como las estrellas. Ellos lo aceptan. La pregunta es, ¿qué fue antes de ese Big Bang? Y teniendo todos el libro de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pasó esto, hizo las lumbreras, hizo las estrellas. Bien sencillo, ¿a poco no? Es que ellos dicen, no, quiero saber cómo. Bueno, ya lo sabes. Esto está corroborando lo que la Biblia siempre ha dicho. Dice, ¿ok? Interesante. Luego algunos más grandes que se quemarían formando el fuego interno de las estrellas, lo cual nos da el carbón, el nitrógeno, el oxígeno y todos los elementos de lo cual proviene la vida. O sea, si este es el resultado de la vida, este proceso, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara ese momento? La primera pregunta que diría uno de mis jóvenes de allá de la conferencia es, hermano, ¿de qué tiempo estamos hablando? Correcto. Porque el tiempo que tú y yo conocemos son 24 horas. El tiempo que conocían los judíos es el atardecer y el amanecer. Y el tiempo del cual está hablando la Biblia podría ser que no sea ni el tiempo de los judíos, ni tu tiempo, ni mi tiempo. Pero también es tiempo. Por lo cual dice, para el Señor un día son como qué, y 1000 años como qué. Entonces, de esto viene la vida y después la molécula doble helix, lo cual vendría a formar el ADN. Dices, wow, el ADN. Imagínate tú cuando se dieron cuenta que nadie tenía un ADN igual que ¿qué? Que tú. Dicen, es que el ADN es el ADN. Y eso es algo diferente uno de otro. ¿Me entiendes, señor? Los científicos dicen, espérame, es que esto es lo que no entendemos. O sea, ¿cómo puede ser que si es diferente, pero Adán tuvo y tiene que ser su papá, tendríamos... Y son cosas que chocan y eso es muy normal. ¿Cómo esto es posible? Y la pregunta que siempre han hecho es, ¿quién orquestó todo ello? Porque si fue en un momento preciso, en un lugar preciso, alguien lo tuvo que hacer. El científico lo acepta, dice, es que no es posible que esto se hizo así. Esto no es posible, no da sentido. Ellos lo aceptan que fue este es el proceso y después aceptan que fue en un momento, pero toda precisión, dice, todo preciso para la formación de ¿qué? De la vida. Y luego viene un matemático, ¿ok? Inglés, Roger Penrose, y dice, él calculó que solo 1 dividido por 10, aumentándolo al poder de 10, y una vez más aumentándolo al poder de 123, es lo que se necesitó en ese momento preciso para que se creara lo que conocemos como la masa. En pocas palabras, es uno de billones y billones de posibilidades para que esto ocurriera. Y dice el matemático, fíjate lo que dijo, o sea, yo no soy creyente, pero esto no hace sentido. Está muy preciado, es muy preciso, dices, no cualquiera lo puede hacer. Esto es como muy planificado. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los ¿qué? Muy preciso. Lo cual es una mega posibilidad de millones de posibilidades para que el universo llegase a ser en un momento. Ellos lo aceptan. Qué sencillo es esto para nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero como muchos de nosotros sí usamos más del 10% de nuestro cerebro y cuestionamos, te estoy dando la explicación que los científicos más grandes han llegado a tener. Esto es, la ciencia es el descubrimiento del conocimiento de Dios por los incrédulos. O sea, el incrédulo en la ciencia está investigando y llegan a este punto de que, ok, sí, el Big Bang, no hay problema, pero hay algo que lo usa atrás y sabemos que una energía, no sabemos qué es eso, no sabemos qué llamarle. ¿Ok? O sea, ellos corroboran lo que dice la Biblia. Ahora, hay algo increíble que están pasando, se lo voy a decir al final, ¿ok? Pero nunca en la historia de la iglesia de Cristo, esa es la bendición que tienen ustedes, ¿ok? Habíamos
permitido que en vez de que la ciencia fuese un enemigo de la fe, viniera a ser parte de nuestra convicción de la propia fe. Nunca había pasado, ¿eh? Tú ves la iglesia de Cristo hace 100 años, hermanos. Tú hablabas de fe, se te iban encima. De ciencia, se te iban encima. No podías tocarlo en púlpitos. Pero ¿por qué está mal hablar del conocimiento humano? Si simplemente el conocimiento humano lo único que está tratando de hacer es contestar las razones de la vida, lo cual ya están escritas en la Biblia, pero como no estudian Biblia, lo comprueban en otro lugar. La ciencia es el descubrimiento del conocimiento de Dios por los incrédulos. Cada vez se acercan más al mismo, o sea, cada vez se entienden más todo. Esto no se entendía hace 300 años, lo que les acabo de explicar. Ahora ya lo está comprobado. Cada vez se están acercando más. Y cada vez que se acercan más al conocimiento de Dios, su incredulidad los aleja más de Dios. Pero en el proceso, muchos sí se acercan más. ¿A quién? A Dios. ¿Quién me está siguiendo? ¿Todos aquí conmigo? Y luego entra el otro punto. Esto me encanta a mí esta clase porque pues, es increíble. Para empezar, estoy emocionado del mes de julio porque sale la nueva película de Jurassic Park y me gusta la serie, ¿eh? Luego viene otra parte. Hermano, explícame por favor, porque acaban de encontrar estos huesos y la verdad que yo tengo un perro chihuahua y está muy chiquito. No hace sentido con lo que estamos hablando. Génesis capítulo 1 en el versículo 21, ¿ok? 1:21, ¿ok? Estas fotos fueron encontradas. Son literalmente restos de huevos de dinosaurios. Entonces, dices, a ver hermano, esto no, a mí me tienes que explicar por qué encuentran huevos de dinosaurio y por qué, a ver, ¿dónde en la Biblia? Yo no veo al Rex, tampoco veo al Blue. ¿Dónde está? ¿Me entiendes? ¿Dónde está el Parque Jurásico? ¿Ok? Son fotos. En 1997, Simon Jackson, de la Universidad de Bristol, encontró estos huevos de dinosaurio, lo que se le llama el Sauropod X. ¿Ok? El Sauropod X. Cuando vemos esta idea de los dinosaurios, una de las preguntas que nos hacemos siempre es ¿cómo esto es posible? Y todo se encuentra en el lenguaje con que fue escrito la Biblia. ¿Ok? Les voy a explicar por qué. ¿Ok? En Génesis 1, versículo 21, en el quinto día, leeré desde el versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó. Crear indica de donde no existe nada, Dios lo hizo. Yo lo creo. Tú dices, no sé, porque no sé si Dios pueda, porque la materia solamente se transforma y no se puede destruir, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo puede ser que de la nada pueda existir algo? Bueno, si tú como científico crees eso, ¿cómo me puedes explicar entonces que aceptas el proceso de la masa? Porque desde el Big Bang no había nada. Me estás diciendo que en un momento que no había nada, ya lo hay. Entonces, ¿cuál teoría está bien o cuál teoría está mal? Y luego dice ahí la Biblia, y creó Dios los grandes monstruos, ¿qué? Marinos. Algo que es sumamente interesante, hermanos, es, lo voy a explicar de otra manera, a ver si me entienden antes de entrar. Hay términos en español que son diferentes, depende de qué área seas tú. La misma palabra, pero significan cosas diferentes dependiendo del contexto cultural, socioeconómico de esa región. Entonces, cuando yo voy a Ciudad de México, pues claro, me identifico con ellos, ¿va? Hola hermanito, ¿cómo estás? O sea, trato uno de adaptarse porque soy de Ciudad de México. Pero palabras que utilizan allá no son palabras que utilizan aquí. Aquí ustedes en el norte, y voy a tener mucho cuidado de cómo lo digo, pero lo voy a decir. Ustedes hablan muy golpeado.
¿O no es cierto? Así son las cosas. ¿Tampoco no? ¿Y los de Ciudad de México? Chale. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte golpeada es la parte que tú eres. Así son ustedes, así crecieron. Pero una palabra aquí puede ser otra palabra allá, o puede tener un significado distinto. Levanta la mano que habla más de un idioma. Ok, perfecto. Cuando hablas más de un idioma, te puedes dar cuenta que no todo lo puedes traducir. Por eso se llama lo que se utiliza como la transliteración. No lo puedes traducir. ¿Qué manejas? Un jeep. No, léelo en español. Ok, un jeep es lo que manejas. ¿No es cierto? ¿Qué manejas? A ver, ¿qué hay en tu face? No, no es face, es face. Es face, correctamente es face. ¿O no es cierto, muchachos? ¿Cómo se ha cambiado el lenguaje? Les decía yo ayer a los hermanos. Ok, te mandan un texto y ¿qué dices? Pones una K. Dice, ¿K? ¿K qué? No, es que K significa ¿qué? Ah, ¿verdad? Y tu papá, ¿por qué me puso K? ¿De qué está hablando? ¿Ok? El lenguaje, hay cosas en el lenguaje que se tienen que extender para explicar mejor. Para traducir una palabra en hebreo necesitas de 8 a 16 palabras en español. De 8 a 16. Es muy complicado, porque una palabra en hebreo puede significar de 8 a 16 cosas. Tú ves la Biblia del Antiguo Testamento y dices, son muchas hojas, además lo más grande. No, si lo ves en hebreo es lo más pequeño. ¿Sí ves cómo es? Pero se hace grande porque la se tienen que entender. En la Biblia ponemos, por ejemplo, Salmos 91:13 dice así: sobre el león y el áspid pisarás. Aquí, esta palabra áspid es la palabra en hebreo wetanhim. A ver, vamos a ver quién lo puede decir bien. Wetanhim. 1, 2, 3. Muy bien. Esa es la palabra que se utiliza para áspid. ¿Ok? Wetanhim es la misma palabra que se utiliza para describir a los animales del río Nilo, como el cocodrilo y como las serpientes. Es la misma palabra que se utiliza cuando está Moisés y Aarón con los magos y dejan caer sus varas y se convierten en ¿qué? No, Wetanhim. O sea que el cocodrilo se utiliza la misma palabra para la culebra y para la serpiente. La manera que me está siguiendo, ¿ok? Esa palabra tanhim, la idea principal de la palabra monstruos, lo que realmente es tanhim. Esto es reptiles, que en la Biblia se traducen como serpiente, cobra, cocodrilo, etc. En esta idea propia de los reptiles, o que aquí se pone en español como ¿qué? Monstruos. Monstruos es tanhim. Esto es reptiles. Indica la propia palabra de reptiles. Cuando dice grandes monstruos, está diciendo grandes reptiles. Es lo que está diciendo en hebreo. Ah, pero si digo grandes reptiles, les acabo de cambiar todo. El paleontólogo inglés Richard Owen, en el año 1842, utilizó un término y una palabra en inglés transliterada. La palabra se muestra como dino. Dino significa grande. Dino es grande. Dino es grande, grandes. Grandes, dino, lo mismo. Y la palabra reptiles en el lenguaje es sauros. Sauros. Este concepto nació cuando el paleontólogo dijo grandes reptiles, pero si él lo está diciendo en su idioma diría dinosauros. Levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Por lo tanto, usando las palabras griegas, deinos, que es terrible, y sauros, que es lagarto. ¿Verdad que no es lo mismo que yo te diga, estoy viendo un gran lagarto?
que estoy viendo un dinosaurio. Porque cuando yo digo dinosaurio en el 2022, tú estás pensando en Jurassic Park. Estás pensando en el Rex. Es lo que tú estás pensando. En el de las manitas, ¿verdad? Es lo que tú estás pensando. Porque el término es un término que nació en 1842. De donde quien dice dinosaurios está diciendo grandes reptiles o terribles reptiles. Es lo cual se menciona en la Biblia. Los grandes reptiles en hebreo Tamini mihim hagedolim. La palabra hebrea es tamin. Levanta la mano que me está siguiendo. En este caso, grandes, gran, entonces es la idea de grandes reptiles. Si yo dijese lo siguiente, y creó Dios los grandes reptiles, podría preguntarles, ¿a qué se parecen los grandes reptiles? ¿O a qué se parecen? A los cocodrilos, ¿no es cierto? ¿A qué se parece? Lagartijas. Entonces, cuando un hermano decía hace 20 años, hace 30 años, Dios creó los dinosaurios, se le iban todos encima. Eso es lo que está diciendo la Biblia, porque les acabo de deletrear las palabras que utiliza la Biblia desde el hebreo a la actualización de 1842. Levanta la mano que me está siguiendo. Y en ese sentido, podríamos decir nosotros, lo que se descubre en el 2018, ahí en el 1990 otra vez, fósiles marinos en continentes y montañas, donde normalmente se encuentran en el agua, como se han encontrado fósiles marinos en montañas, aún en las mismas altas del mundo, como las Himalayas. O sea, los científicos dicen, no es posible ponerle agua a todo el planeta. Dios te dice que hubo ¿qué? Entonces dile al científico, pero ¿cómo es que encontraron fósiles marinos en las montañas de las Himalayas? La única manera es que haya sido cubierta ¿con qué? Con agua. Tomamos arqueología en la Universidad de Jerusalén, en Israel, y algo interesante de la arqueología es que cuando platicando con ellos dices, tú no puedes decir así a la ligera, yo pienso, yo creo esto. No. O sea, tú no puedes decir a la ligera, aquí trajeron la evidencia del coronavirus. Tú no puedes decir a la ligera, algunos dirían, Batman. Algunos dirían, no, es que de aquí nació el coronavirus. Muchos de nosotros creemos tener la respuesta, pero el científico dice, no lo puedes hacer a la ligera, tienes que tener, ¿qué? Evidencia. En la arqueología tiene que haber 4 pruebas. Si las 4 pruebas no están, no se considera como algo de evidencia. Es lo que te enseña. O sea, no puedes decir a la ligera, no, se creó esto en un día. No, tiene que ser seguro. Entonces, la única manera que colocas eso en las montañas es que se llenó de agua. Esa ya es evidencia. Ellos dicen, no es posible. Los restos arqueológicos dicen, es posible. Y la Biblia dice, hubo un diluvio. Ahora, lo que sucede también es, en 1997, J.P. Davidson, ¿verdad?, habla acerca de the rise and fall of the mountain ranges, ¿ok? La falta de erosión entre las capas de roca indica que hubo un suceso de corto plazo que lo formó, así como en el caso del Gran Cañón de Arizona, donde se puede ver las distintas capas de roca y falta de erosión de las mismas. Pues se indica que en este sentido sucedió por un largo periodo de tiempo algo que llevó a hacerlo y a que se formase de esa manera. Va otra cosa. Levanta la mano, ¿quién está aquí todavía? El arca. ¿Ok? John Woodmoroffe en 1996 hizo un estudio, porque la Biblia es clara. Dios subió, hizo que entrasen en el arca, macho y qué, de todas las que, y lo meten. Pero luego está una vez, espérame tantito, ¿cómo le hizo Dios para meterlos a todos? ¿Cómo lo hizo? Ahora,
aquellos que tienen perros de pura, ¿qué? ¿Ah? Pedigrí, finos. ¿O no estaba haciendo? ¿Cómo, cuando éramos chiquitos, cómo sabíamos el perro era fino? ¿Ah? Ahora los milenios y esta generación, la de cristal, ¡no los toques! ¡Lo están matando! Y nosotros lo agarramos así que, ven para acá, este es bueno. Y el perro, es lo que hacías. ¿Quién tiene un perro fino? Honestamente. ¿Cómo sabes que es fino? ¿Por qué lo agarro o qué? Trae papeles, pero el papel lo puede hacer cualquier humano, ¿va? ¿Sí? Pero trae papeles, fíjate. ¿Quién no tiene perros finos? Ahora sí levanta toda la mano. Ahí está. ¿Qué pasa? Sale un hermano, mira, tengo un perro chihuahua, yo lo veo, digo. Pues mi chihuahua solamente que tiene 2 ojos como los otros, pero de ahí en fuera yo lo veo como medio salchicha y no sé, San Bernardo, no sé, estoy medio preocupado. ¿Ah? ¿Te los venden? Ahora, se comprobó que pudo haber una protoespecie canina en el arca. Esto no es algo que así pienso, es comprobado por la ciencia. Eso es lo que tú tienes que ver, no estamos hablando así a la ligera. Esto es, si tú tienes un chihuahua y un salchicha y los mezclas, ahora ya no es salchicha ni es chihuahua, es salchihuahua. ¿Estamos de acuerdo? Y luego si es salchihuahua, lo mezclas, se mezcla con otro que viene de Doberman y San Bernardo, dices, ya quién sabe qué es el perro, es corriente. Pagué mucho por él, me dieron papeles, pero es corriente. Entonces, ¿cómo sabes que hubo una protoespecie canina en el arca de donde fluye los coyotes, los lobos o los chacales? Y de ahí fluye lo que se llega a conocer, las zorras, perdón, ahí está mal escrito, las zorras, los coyotes, los perros y los dingos. Allá en Estados Unidos hay un comercial que dice, dice, ve el bosque salvaje, los lobos comen esto, dale a tu perro lo mismo que comen los lobos, al fin son de la misma especie. Tú dices, y ahí vas y lo compras, tampoco no, ahí vas también. Bueno, es parte de eso. En donde John dice que se puede comprobar esto científicamente. Por lo tanto, nunca había estado tan aceptado en la ciencia dentro de la Iglesia de Cristo, pues la misma no contradice la verdad de Dios, sino más bien que confirma la única que estaba con una guía que es arqueóloga y dice, mira, Yadin Enin, que es mi maestro, que fue el comandante que llevó las tropas israelitas por la guerra de los 6 días, cuando lo echó Israel contra Egipto y Jordania y contra Siria. Dice él que empezaron a buscar los lugares bíblicos. ¿Dónde está el lugar bíblico? ¿Cómo sabemos? Y dice él que pues ellos necesitan las 4 pruebas, y si los 4 puntos no es evidencia, no la puedes publicar, tiene que tenerlo, si no, no la puedes publicar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que estaban buscando y bueno, ¿qué vamos a buscar primero? Vamos a ver si existe el rey David, porque solamente está en la Biblia y pues eso es la Biblia, pero yo quiero que haya una ¿qué? Arqueológica. Ese es el punto. ¿Por qué yo creo en la Biblia? ¿Por qué yo creo en la Biblia? Porque Dios la inspiró. ¿Pero por qué creo en la Biblia, hermanos? Porque cuando estudias arqueología, cuando estudias ciencia, te das cuenta que esto ya lo explicó antes. Lo único que tienes que hacer es creerlo antes de investigarlo. Pero si lo investigas, dices, no, la Biblia está perfecta. Y dice el arqueólogo que lo que hizo fue que dijo, bueno, yo no creo en la Biblia, pero vamos a la Biblia a ver si encontramos restos del reino de David. Y agarró la Biblia y dijo, bueno, aquí dice la Biblia, pasaron por acá, por acá, por acá, pum. Y como seguía la Biblia, iba encontrando los lugares bíblicos, los iban ¿qué? Excavando. La Biblia tenía ¿qué? Razón.
la Biblia tiene razón. Hubo un hombre que no creía en la Biblia, era ateo. Y dice, voy a comprobar que la Biblia está mal. Voy a investigar y voy a comprobar que la Biblia es una mentira. Y empieza a buscar y se va a tierra prometida y se va por todos lados. Después de muchos años, hermanos, muchachos, dice, bueno, he buscado que la Biblia esté mal y lo único que he encontrado es que todo lo que la Biblia dice es que es verdad. Si tú eres una persona que piensa, analítica, pensador, ¿ah? A mí alguien me dice algo y digo, lo voy a revisar. Si lo va a creer el hermano, ¿eh? Métele horas de estudio, métele investigación, viaja donde tú quieras y te vas a dar cuenta que lo que dice la Biblia fue realmente lo que sucedió. La Biblia lo explica de esta manera. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Dios fue el que creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Tú lo lees, no lo crees. Investígale. Te invito. No crees en el diluvio. Te invito. Léele, búscale. Y vas a comprobar, como muchos de nosotros hemos comprobado, que todo lo que decía la ciencia era solamente las primeras páginas del libro de Dios. Así que si quieren ser jóvenes que piensan en una forma profunda, te quiero decir que si lo investigas, te darás cuenta que la ciencia no contradice a Dios, solamente muestra un poco de la profunda sabiduría de Dios. Puede ser que lo has estado mirando desde el punto de vista incorrecto. ¿Quién me entendió? Por eso, Dios en la ciencia, totalmente. La próxima vez que quieras debatir o argumentar, le digo a Caleb, ¿cuáles son tus fuentes, mijo? Porque yo le di las fuentes que di. ¿Cuáles son tus fuentes? La fuente es importante. No, pues es que lo vi en un video de YouTube. Bueno, pues olvídate. No es que lo vi en Wikipedia. No, olvídate. Cualquiera lo puede hacer. ¿Ah? Ya cuando hablas de filósofos, científicos, gente preparada, bueno, me encanta la arqueología. ¿Por qué? Porque no puedes mentir en la arqueología. No se puede mentir. Eso no es. Y eso comprueba. ¿Y sabes qué encontraron? Cerca de Jordania encontraron un tel, una piedra labrada, y estaba quebrada. Y dice, esta tierra era del reino de Judá, del rey ¿qué? David. ¿Y sabes quién la encontró? El maestro de mi maestra de cultura judía. Y dijo, bueno, ya, yo no creo en la Biblia, pero como que ya creo un poquito más porque lo dice la Biblia. Y esa es la expresión de ella, porque la Biblia lo dice. Tal vez no hemos encontrado las evidencias todavía, no quiere decir que no pasó. Y cuando lo encontró, está en el Museo de Israel, o en el Museo de Jerusalén, ahí está la piedra. ¿El reino de qué? Solamente en 3 lugares se ha encontrado el nombre de David, Y cuando toman la prueba de carbón, al dato exacto del reino de David, según lo explica el tiempo de la Biblia. Ustedes van a decidir, muchachos, si quieren tener a Dios como su fuente de sabiduría o crear la ciencia que puede cambiar cada año de idea, según los nuevos estudios que se hacen, o tomar la ciencia como una corroboración total del conocimiento de Dios. Levanten la mano, ¿quién fue edificado, hermanos? ¿Me entendieron? Yo te quiero invitar hoy y continuaremos con esto, pero te invitamos. Los hermanos van a continuar con el programa. Les amo mucho en el nombre del Señor y estamos para servir. Cualquier pregunta, aquí está nuestra tarjeta y una porción muy pequeña de lo que explicamos se encuentra en un libro que escribimos que se llama Bereshit, esto es Génesis. Duramos mucho tiempo para escribirlo porque estuvimos investigando todo lo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Dios los bendiga, les guarde y le doy lugar a nuestro hermano que continúa con el programa. Gracias, Dios los bendiga.
siempre para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo.